Llegan los días decisivos de la semana. Mientras tanto, Bitcoin es incapaz de romper la resistencia en forma de diagonal diaria. ¿Significa esto que nos quedamos sin llegar a los 30.000? Bueno, bajaremos a temporalidad horaria, tanto para analizar los detalles técnicos de la última hora de Bitcoin, como también para explicar qué es lo que puede pasar con Bitcoin en las próximas horas. El calendario económico de la jornada de hoy empieza con la festividad de Japón, la cual va a tener una extensión de un solo día. Si seguimos, podemos ver datos interesantes, como por ejemplo índices de confianza inversora, que al final determinan el sentimiento de los inversores institucionales en regiones, como en este caso Alemania y Europa, y también conoceremos datos de inflación en Canadá. Datos que conoceremos a la vez que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, comparezca por segunda vez durante esta semana. Recordad que va a llegar a comparecer incluso 3 veces. Además del dato de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, paralelamente hoy empieza la reunión de 2 días de la Fed, aunque hasta mañana no vamos a saber, punto número 1, qué pasa con los tipos de interés, que de momento se espera que se suban 25 puntos básicos, y punto número 2, con la estrategia de política monetaria que el organismo tiene preparada para las próximas semanas. La vamos a conocer tanto en versión acta como en versión rueda de prensa. Pero bueno, de esto ya hablaremos mañana. Empezando con las noticias de última hora, Amazon ha decidido recortar gastos y esta vez lo va a hacer eliminando 9.000 empleados corporativos más relacionados, fijaros, con negocios de computación en la nube y publicidad. Y es que justo ayer en un comunicado, el presidente ejecutivo Andy Jassy dijo que debido al incremento de puestos de trabajo de los últimos años y a la incertidumbre que vive la economía actual, han decidido ser mucho más eficientes en sus costos. Y esto ya sabéis que es sinónimo de echar a gente a la calle. Como dato, Amazon ya despidió a 18.000 empleados. Y esto coincide con que la semana pasada ya hablamos que Meta también quería eliminar a 10.000 empleados más durante los próximos meses. En cuanto a la última hora de Credit Suisse, ayer comentábamos que iba a ser comprado por UBS. Es una noticia que trascendió durante los últimos días. Pues bueno, se prevé que una parte de los tenedores de bonos de Credit Suisse desaparezca tras la adquisición, lo que hará que las inversiones por valor de 16.000 millones de francos suizos, o en otras palabras, 17.000 millones de dólares, pierdan todo su valor. Este tipo de bonos, también llamados AT1, son un tipo de deuda que se considera parte del capital regulatorio de un banco, en este caso de Credit Suisse, y los tenedores, pues evidentemente pueden convertirlos en acciones o amortizarlos en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando el índice de capital de un banco cae por debajo del umbral que se había acordado anteriormente. Pues bien, como parte del acuerdo de compra, estos bonos de nivel 1 se suscribirán a cero. Algo que pues, no ha hecho ningún tipo de gracia a los inversores. Finalizamos ya las noticias de última hora con este dato bastante interesante, y es que los usuarios de criptomonedas en India podrían cruzar la marca de los 150 millones durante este mismo año. Por ejemplo, el auge de las fintech, la adopción de tecnología móvil y también la creciente popularidad de pagos digitales serían algunos de los motivos que han hecho que se espere que India llegue a más de 156 millones de criptousuarios en 2023. Fijaros el dato, 5 veces más que Estados Unidos. Así que nada, dejando ya de lado las noticias de última hora, vamos a por el análisis de Bitcoin de hoy y, como ves, destacar 2 aspectos principales. El primero es la dificultad de romper la diagonal alcista en gráfico diario. Aquí lo tenéis. Y el segundo es la ruptura de la estructura en forma de cuña horaria. Así que, evidentemente, me voy a centrar en ambos puntos en este análisis de Bitcoin de última hora. Entonces, empezando por el primer aspecto, y es la no ruptura de esta diagonal alcista en gráfico diario, esto no implica que no vayamos a poder romperla, cuidado, pero sí que es evidente que denota debilidad, que puede formar parte tanto de una caída cercana como de un movimiento de desaceleración general que sea capaz sin ningún problema de llegar a los 30.000. A veces pensamos que pues, detectar desaceleración es sinónimo de caída inmediata y no es cierto. La desaceleración, como creo, y sabéis que creo que este patrón general forma parte de ello, puede formar parte, una desaceleración, de un patrón mucho mayor, es decir,
¿Quién no te dice que este movimiento de desaceleración, de freno, de debilidad que estáis viendo aquí, no forma parte de una pequeña estructura mucho más desarrollada que nos pueda llevar de manera desacelerada a un nivel de resistencia? Por ejemplo, o que forme parte de una estructura un poquito más versátil en forma de cuña. Por ejemplo, del mismo modo, fijaros que en esta etapa de aquí, y siempre ponemos el mismo ejemplo, pero podéis utilizar cualquier ejemplo de desaceleración. Hay múltiples, en estos últimos meses y años de Bitcoin, hay múltiples ejemplos de desaceleración. Pero fijaros, igual que en esta etapa de aquí, diferentes puntos donde detectamos desaceleración, por ejemplo, máximos muy justos. Por ejemplo, mínimos muy justos. Por ejemplo, velas alcistas muy débiles. Por ejemplo, ruptura del máximo anterior y freno. Ruptura del máximo anterior y freno. Pues estos 4 aspectos que hemos comentado son síntomas y señales de desaceleración que de manera individual pues ya denotan desaceleración, pero que forman parte de una estructura colectiva mayor. Pues oye, estamos viendo un patrón de desaceleración en el sentido de debilidad, de falta de fuerza en estas velas, de un volumen totalmente decreciente, de divergencias MACD en temporalidad diaria y horaria. Bueno, son muchos elementos que confirman desaceleración, pero ¿por qué no podría formar parte todo esto de un patrón de desaceleración mayor? Bueno, entonces podrías decir, oye, ¿y yo cómo sé si lo más probable es una cosa u otra? Porque hemos dicho, puede formar parte de una caída cercana o puede formar parte de un patrón diferente, ¿no? Aquí es justamente donde entra el multi-time frame analysis y para ello, evidentemente, tenemos que bajar de temporalidad y nos centramos en la temporalidad de 4 horas o en la de 1 hora. Creo que la de 1 hora es un poquito más precisa porque pues, puedes ver las velas de manera mucho más eficiente. En este caso nos interesa más el gráfico de 1 hora. Fijaros, podemos ver claramente un patrón de cuña, que ha tocado pues 3 veces en la parte superior, 1, 2, 3, y que ha tocado 1, 2, 3 y 4 veces en la parte inferior, con lo cual es un patrón de cuña que ya está completado en cuanto a toques. Además, es un patrón de cuña que ya ha roto esta parte inferior. Fijaros cómo ya hemos roto la parte inferior de la cuña. Y puedes decir, oye, ¿hemos roto pero hemos confirmado? No. Sí, hemos roto y hemos confirmado, porque hemos visto cómo el precio rompía y además daba continuación a esta ruptura. Pero ya empezamos a denotar algo. No es una ruptura, fijaros, como podría ser aquí, ruptura y automáticamente continuación. No es que esta sea la vela de ruptura y vemos continuación en las siguientes velas, sino que todo lo contrario, al precio le cuesta dar ese movimiento. Fijaros, rompe y en vez de dar esa continuación está 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas sin hacer nada. Es cierto, y esto es así, que son velas que corresponden a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6 de la madrugada, horario UTC+1. Vale, es cierto, pero ya denota debilidad. Entonces estamos viendo cómo, primero, tenemos debilidad en temporalidad diaria a la hora de romper la diagonal, debilidad alcista, y segundo, tenemos debilidad en temporalidad horaria a la hora de romper la cuña, debilidad bajista, con lo cual tenemos debilidad en ambas direcciones. Fijaros, el punto está en otra zona, ¿vale? Un patrón de cuña, un patrón de canal, un patrón de un impulso, un pullback y una continuación, cuando no dan seguimiento a la dirección que se espera que den seguimiento, en un impulso, pullback y continuación es continuar, cuña es romper y atacar el mínimo anterior, canal es lo mismo y demás, hay un fenómeno que implica que esto denota falta de fuerza y que con lo cual podemos entrar en una disposición de rango, de distribución, de falta de dirección. Y en este caso estamos empezando a optar por ese camino. Y hay un nivel exacto, hay un nivel muy concreto que es el que tenemos que romper. Y es este nivel de los 27.600. Depende la ruptura, la continuación, el atacar ciertos niveles, como por ejemplo los 27.000, que sería una caída interesante, que sería una caída que daría paso o podría dar paso a un cambio de tendencia en gráfico de 1 hora, pues para ello tenemos que romper y tenemos que deshacernos de los 27.500, que es justamente este punto de aquí, el nivel de soporte, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques y la media móvil de 50 de 1 hora. Fijaros cómo la hemos tocado varias veces, 1, 2, 3,
4, 5, 6 y esto es una falsa ruptura de momento. Entonces, este punto de aquí es el punto capital, los 27.600, es el punto determinante que ahora mismo nos está obstaculizando entre completar este patrón de cuña y dar paso a un movimiento bajista y con lo cual a un cambio de tendencia en gráfico horario. Fijaros que además no es solo ver el patrón de cuña, es que literalmente lo hemos completado y hemos formado un doble techo. O sea, esto es un doble techo en la parte final del patrón de cuña. Esto es una figura que independientemente de que tú veas una cuña o no en lo que se está formando, es un patrón de reversión. Luego lo veremos en el análisis del oro, luego lo veremos en el análisis del SP500, en unos minutos, cómo este tipo de patrones son agresivos, implican un cambio, una reversión. No porque lo hayamos visto recientemente, sino porque históricamente es así. Lo que pasa es que además los hemos visto recientemente en ciertos activos que han actuado como tal. Entonces, después de un patrón de reversión en una parte final de una cuña, completando dicho patrón de cuña, en resistencia diaria, en desaceleración diaria, el precio no es capaz de dar un movimiento bajista. No es capaz. ¿Qué significa esto? Esto realmente está hablando muy bien de la fuerza general que estamos viendo en Bitcoin. Independientemente de que mañana vengan noticias, de que pasado mañana pase lo que sea, no tengo ni idea y me dan igual. Pero estamos viendo muchos elementos que implican debilidad por todo lo que hemos visto en gráfico de 1 hora. Porque nos ponemos en gráfico de 4 horas y vemos también divergencias en MACD. Vemos también cómo estamos rompiendo en MACD este mínimo de aquí. ¿Lo veis? Que corresponde exactamente con este nivel de aquí en Bitcoin. O sea, estamos viendo un montón de elementos que nos indican debilidad, que nos indican estado de alerta, por no entrar a los elementos diarios, por no entrar que venimos de una gran sobrecompra diaria, de un movimiento muy agresivo, de una subida que literalmente ha ocasionado un 47% en 9 días, y el precio, cuando empieza a formar o a confirmar elementos de debilidad en temporalidades inferiores que pueden afectar a la temporalidad superior, falla. Falla, es así, y esto habla muy bien del precio de Bitcoin. Sabéis personalmente que creo que hay demasiados elementos que pues direccionan hacia ver una caída, un movimiento bajista, que, como ya comenté en el vídeo de ayer, puede que se formen habiendo dejado ya atrás la tendencia bajista de forma clara, y todo depende de la vela de esta semana. Entonces, si esta semana sigue siendo alcista, porque pese a los movimientos y a la debilidad que hay detrás de estas subidas, el precio no es capaz de caer, y esta semana es alcista, recordad que dejamos atrás la tendencia bajista, con lo cual podríamos tocar los 30.000, como dije, y en un movimiento de caída que nos lleve a los 19.000, no estar preocupados, porque esto no significaría continuación bajista, esto significaría volatilidad dentro de un escenario diferente. Con lo cual, lo que creo que va a pasar, lo que creo que podemos ver durante las próximas horas, es literalmente una falta de fuerza si es que no conseguimos romper directamente, es decir, si la vela de ahora, la vela de luego, mientras estáis viendo el vídeo, no está rompiendo este mínimo anterior, no está rompiendo los 27.600, lo más probable es que el precio volatilice y pues vuelva a intentar atacarlo en algún momento, pero ya dentro de una estructura de falta de fuerza. Al final, no es lo mismo que veamos un patrón, que detectemos un patrón que es operable, que es predecible, que se repite en el pasado y por lo tanto puede repetirse en el presente y futuro, y entendamos, vale, doble techo para abajo y el precio caiga, a que veamos un doble techo para abajo, el precio haga así, haga así, haga así, haga así y luego caiga. Vale, el mercado al final no es predecible al 100%, ni mucho menos. Hay una probabilidad de que puedas acertar en base a lo que estás diciendo. Y puede acabar cayendo después de un doble techo, pero esto no es una figura de doble techo y no tiene los mismos efectos. Quiero decir, el precio, después de todos los elementos bajistas que ha dado, sí, puede terminar cayendo, pero lo que no puedes negar es que pese a las debilidades que estamos viendo y pese a una caída, esto de aquí no es el efecto que se espera de un doble techo, de un patrón de cuña, de una divergencia MACD, de una divergencia en 4 horas, de una divergencia en diario, de una desaceleración diaria, de un nivel de resistencia diaria, y así podría seguir un rato más, hasta quedarme sin aire, ¿vale? Entonces, el tema es ese. El tema es ese y es donde nos tenemos que centrar y donde tenemos que focalizar ahora mismo la atención. Ese nivel de los 27.600 que de romperse nos envía directamente a los 27.000, que es el anterior nivel de soporte. Entonces, en cuanto al análisis del SP500 de hoy, seguimos literalmente en las mismas y es rechazando la media móvil de 20 diaria, pero ahora, fijaros, hemos formado un patrón de reversión horario y es un doble techo. En los anteriores momentos en los que
tocamos en la media móvil de 20 diaria, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, el precio no había formado ningún patrón. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, falla en el impulso, pero ahora está atacando el nivel a través de un doble techo, lo cual es un patrón de reversión. Lo mismo de Bitcoin y lo que veremos ahora en 2 minutos en el oro. ¿Qué significa esto? Significa que el precio puede literalmente desarrollar un movimiento bajista después de un doble techo, lo cual nos lleva directamente a los 3.700. Es así, es muy sencillo. Estamos en una tendencia bajista en gráfico diario, estamos rechazando la media móvil de 20 diaria y ahora además vamos a contactar dicha media móvil, que ya lo estamos haciendo, a través de una posibilidad de doble techo, lo cual enviaría directamente al gráfico del SP500 a los 3.700. Fijaros, hay claras divergencias en MACD. Ponemos el gráfico de 1 hora y las podéis ver, evidentemente. Y pese a que se podría alargar todo un poco más, al final cuando hay divergencias MACD de por medio, todo se puede alargar un poco. Sí que es cierto que ya la divergencia es un poco exagerada, pero podría seguir alargando sin ningún tipo de problema. Pues a menos que se confirme una clara ruptura en gráfico horario que afecte directamente a la estructura diaria, esto va a terminar en forma de doble techo y para abajo. Además, fijaros cómo nos estamos acercando con una desaceleración bastante evidente en estos puntos de aquí. Pam, pam, pues lo más probable es que terminemos formando este doble techo y nos vayamos para abajo. No puedo controlar ni las noticias ni el acertar al 100%, eso es evidente, pero la estructura en términos generales nos indica eso. Pero, evidentemente, a menos que pues, se forme una clara ruptura en gráfico horario que, como digo, afecte al cierre diario, esto va a terminar de esa forma. Y cuidado, porque muchas veces, además, se forman falsas rupturas, se forman movimientos alcistas y al día siguiente vacío. Y no nos tenemos que ir muy lejos. No nos tenemos que ir muy lejos. Entonces, no es solamente que el día de hoy diario sea positivo, sino que el día de mañana sea más positivo aún. Porque si no, la estructura puede ser literalmente la misma, únicamente pues dilatando ese nivel máximo que podemos estipular. El análisis del oro de hoy, fijaros, muestra cómo ayer volvemos a formar una vela de desaceleración que además, y esto vamos a entrar en ello ahora, implica un patrón de reversión. Antes de ir a por ello, recordad qué es lo que comentábamos del oro en todo este movimiento de aquí. Hasta que no se forme un doble techo no implica que este movimiento puede estar finalizando. Doble techo agresivo. El SP500 está muy cercano. Bitcoin ha hecho un movimiento muy parecido y en vez de ser agresivo se ha quedado purulando por ahí por medio. Esto es un doble techo, un doble suelo en este caso. Esto es un patrón de reversión. Esto es un patrón que te indica claramente que finaliza este movimiento bajista y que se da paso a otra dirección. Imaginaros que, en este caso, el oro hace así, se levanta y luego hace así. Y luego hace así. Esto no tiene ningún tipo de fuerza, carece de la fuerza que implica formar un doble suelo. En cambio, una figura de doble suelo hace literalmente lo que ha hecho el oro, explotar con fuerza cambiando la dirección. Entonces, yendo ya un poquito a lo que estamos viendo recientemente, he comentado punto número 1, desaceleración en gráfico diario, punto número 2, fijaros en este gráfico de 1 hora, cómo esto es un patrón de reversión. Esto es un patrón donde el precio está formando máximos y mínimos crecientes, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pam, pam, pam. Máximo decreciente, este nivel respecto a este nivel, y está rompiendo ahora el mínimo anterior. Esto es un cambio de tendencia en gráfico de 1 hora, que puede afectar directamente al gráfico diario. Anteriormente, donde el oro, en todo este transcurso alcista, había formado ciertos movimientos bajistas, ¿qué estaba haciendo? Mínimo, 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 mínimo. ¿Cómo son los mínimos crecientes? Y los máximos, máximo, 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 máximo. ¿Cómo son los máximos crecientes? ¿Qué está haciendo ahora mismo? Fijaros. Máximo, máximo. ¿Cómo son los máximos? Decrecientes. Mínimo, ¿cómo son los mínimos? Están siendo decrecientes, se está luchando por ello. Con lo cual, si una tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos crecientes y una tendencia bajista es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, ¿qué es lo que podemos esperar? Cambio de tendencia en gráfico de 1 hora, con lo cual cambio de tendencia en gráfico diario, que va a dejar de subir para empezar a caer, evidentemente dentro de una disposición de impulso,
pullback y continuación. Ahora podemos entrar a testear estos niveles de aquí en forma de pullback diarios que atacarán, pues bueno, más o menos los 1898, 1900, 1890 aproximadamente. Todo dentro de esa estrategia que estuvimos comentando hace ya un par de semanas. Así que esto además es un patrón de hombro, cabeza, hombro. ¿Qué podemos esperar? Pues una continuación, una ruptura bajista que desarrolle muchísimo más este movimiento. Pasando ya al análisis del euro dólar de hoy, para finalizar este carrusel de análisis diario, confirma el euro dólar lo que hemos estado comentando estos días atrás, atacando esa zona de resistencia del rango. Pero eso sí, recordad que los rangos solo se rompen una vez y ahora mismo estamos en puntos de venta. Hablamos de ese cambio técnico que había formado el euro dólar al formar un claro impulso, pullback y continuación, fallar en esa continuación, confirmar la zona de soporte, mantener el nivel de resistencia y no romper ni un lado ni el otro. Ya hablamos que lo más probable era que atacáramos la parte superior por diferentes detalles técnicos que hemos estado comentando en vídeos atrás, pero cuidado porque los rangos se rompen una vez, para dar la vuelta o para continuar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la probabilidad es de no ruptura. ¿Por qué? Pues porque se rompe una vez. ¿Por qué? Pues porque la gente, los inversores, los traders sobre todo, ¿qué hacen en el rango? Vender arriba y comprar abajo y vender arriba. Y ahora estamos ubicados en zonas de ventas. El día de ayer ya atacó relativamente desacelerado ese nivel de 1.07. Fijaros cómo fue una vela relativamente desacelerada y el movimiento en general plantea dudas importantes. Mucho impulso y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback. Divergencias en MACD de caballo, lo cual hay que tener mucho cuidado con este tipo de movimientos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de patrones de rango que atacan la parte superior, porque como digo, en un rango arriba se vende y abajo se compra y arriba se vende. Y hay muchas situaciones, muchas veces, donde el rango plantea dilataciones claras, no solo intradiarias, como podéis comprobar, que durante una gran parte del día se esté rompiendo y se dé completamente la vuelta, sino que también muchas veces plantea cierres. Podemos cerrar aquí y al día siguiente, ¡pam!, vacío, envolvente bajista y directamente nos vamos a la parte inferior. No me malinterpretéis, ni mucho menos recomendando vender ni recomendando hacer nada. Únicamente os digo, estamos llegando a los primeros niveles que comentamos, pero cuidado. Estamos en una estructura de rango, con lo cual, como se rompe solo una vez, la probabilidad no está de nuestro favor a romper el rango y atacar 1.09, 1.10, que es el nivel que comentamos que atacaríamos recientemente. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!